Muy buenas. Hoy les propongo sacar cuentas sobre uno de los asuntos que más tiempo nos roba en nuestras vidas haciendo cálculos, el salario. Es uno de los ejes principales del ordenamiento monetario que parece cada vez más inminente en Cuba. Junto con la unificación monetaria y cambiaria y la reforma de precios y de subsidios, la reforma salarial aparece como meta de una transformación tan esperada como temida a la vez. Antes de activar las calculadoras hoy, les propongo ver unos datos de interés y las cuentas que sacó Alfredo Martirena. El salario medio del sector presupuestado escaló en 2019 hasta 1.067 pesos por el incremento aplicado en esa actividad, mientras en el sector empresarial permaneció en 868 pesos. Investigaciones de economistas identifican que los ingresos provenientes del salario representan un 46% de los ingresos totales de la población empleada por el Estado. El esperado ordenamiento monetario irá acompañado por una reforma de precios y salarios que multiplicará por 4,9 el fondo de salario del país, ascendente hoy a 30.000 millones de pesos. El fondo de pensiones crecerá 5 veces. La unificación monetaria y cambiaria despierta numerosas interrogantes. Entre las primeras, el día cero y la nueva tasa de cambio, por supuesto. Pero hay otra duda sobre la que oí un acalorado debate. ¿El momento actual es adecuado para emprender el ordenamiento monetario? ¿Resulta oportuno? Realmente la combinación de pandemia y crisis económica pinta un cuadro muy enmarañado para este proceso, que puede considerarse como el más complejo y difícil en varias décadas. Pero me parece que sin una reacción fuerte, la economía tampoco saldría del bache profundo en que se encuentra. Y la experiencia de años anteriores evidencia que muchos de los pasos que se han dado para reformar o actualizar el modelo económico cubano quedaron cortos por otras deformaciones de la economía. La peor de esas distorsiones es una tasa de cambio oficial sobrevalorada que iguala de manera irreal nuestro humilde peso cubano con $1, mientras en el comercio minorista impera una tasa de cambio 24 veces más devaluada. A 10 años de iniciada la reforma económica en Cuba, el Producto Interno Bruto promedia menos de un 2% de crecimiento anual, sin contar en esos cálculos este anormal y desastroso año 2020. La economía sigue distante del propósito de llegar a un 5 o un 6% de crecimiento promedio, que fue la idea de las autoridades en aquel momento. No han dado mucho trigo varias de las medidas económicas, ni se han logrado en estos años grandes avances en líneas esenciales de las políticas económicas, por más que son exigidas una y otra vez la promoción de exportaciones, la sustitución de importaciones, la producción de alimentos, y los encadenamientos productivos son ejemplos. Ni el comercio externo, ni el interno, ni la formación de precios, ni las inversiones, ni el trabajo, ni la medición misma de la economía. Difícil que algo marche bien si el dinero no cumple sus funciones. Por igual razón han quedado cortos los ensayos para renovar los sistemas salariales en las empresas. En 2014, la resolución 17 del Ministerio de Trabajo apostó al pago por resultados en la actividad empresarial. 2 años después, la resolución 6 perfeccionó esta opción y todavía en este año han sido más flexibilizadas aún las reglas para la distribución de utilidades entre los trabajadores. Sin embargo, en los 5 años anteriores a este 2020 de COVID, ni la productividad ni los salarios habían reaccionado con solidez. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, el salario medio mensual escaló a 879 pesos por trabajador al cierre de 2019, un 28% por encima del cierre del 2015.
pero el mayor avance de ese indicador no provino de saltos productivos de las empresas. Lo aportó el incremento general de salarios del sector presupuestado el año pasado. Ante tales tendencias es evidente la urgencia de remover trabas que impiden en Cuba una expansión más sólida de la productividad y de los salarios. El economista a su juicio, señala la dualidad monetaria y cambiaria como uno de los frenos mayores. A su juicio, la capacidad de las empresas para pagar mayores salarios se ve limitada por lo que él llama desdoblamiento del tipo de cambio. La creación de alternativas paralelas como los estímulos en CUC, en el turismo y en otros sectores estratégicos compensó las insuficiencias de los salarios, pero agravó las deformaciones en los sistemas de pagos. Los intentos de relacionar directamente los ingresos de los trabajadores con los resultados de su labor no han rendido los frutos que se esperaba, al no encontrar un contexto monetario y macroeconómico favorable. A la dualidad monetaria y cambiaria se unen otras deformaciones del modelo económico que han refrenado tanto la productividad como los salarios. Los sistemas de formación de precios, asentados sobre el cálculo festinado de utilidades, la planificación centralizada con enfoques demasiado administrativos y la falta de autonomía empresarial, entre otros, han limitado el interés real de muchas empresas por la innovación, la productividad y la competitividad. Los pasos que da el gobierno ahora apuntan a reformar todos esos patrones y ese me parece uno de los puntos fuertes de la reforma monetaria que se aproxima, el enfoque de integralidad. Su ángulo de mayor tensión quizás sea el más sólido a la vez. La implementación simultánea de la unificación monetaria y cambiaria con otras transformaciones que también le urgen al modelo. En primer lugar, la reforma salarial y de precios. Todas las metas que se ha propuesto el ordenamiento monetario son esenciales y urgentes. Menciono dos: que el dinero cumpla las funciones que había perdido y que la economía tenga transparencia para conocer realmente las empresas y sectores que aportan a la economía y los que cuelgan del resto mediante subsidios del presupuesto del Estado. Hoy ese dato es un misterio, pero otro objetivo del ordenamiento monetario tiene un valor enorme en términos económicos y políticos y quizás sea su desafío mayor: que el trabajo recupere el valor como fuente principal de ingresos. La limitación para pagar mayores salarios ha sido uno de los castigos más severos para el crecimiento de las empresas. El círculo vicioso entre productividad y salario aparece como uno de los conflictos mayores de la economía cubana. Cualquier intento por aumentar el pago a los trabajadores sin respaldo en aumentos de producción provocaría inflación, pero con salarios bajos es difícil estimular la productividad. El dilema del huevo y la gallina pudiera encontrar solución cuando los pesos del salario salgan a un contexto comercial, financiero y monetario en que valgan lo mismo en el bolsillo de los trabajadores y en la contabilidad de su empresa y del Estado. No todas las empresas han aplicado con igual puntería las formas de pago por resultados que se encuentran en renovación desde hace varios años. ¿Qué encontró la colega Lizy Rodríguez Guerrero? Veamos. Han sido las transformaciones experimentadas en los últimos años por los sistemas de pago en el sector empresarial de cara a generar incrementos en la productividad y a oxigenar el apretado bolsillo de los trabajadores.
puede decirse que lograron con semejante éxito ambos derroteros. ¿Cuánto puede beneficiarse la empresa estatal del camino andado de cara a los nuevos retos que se le imponen? Cuando yo empecé en SEDAI, yo empecé en el 2012, agosto de 2012, mi salario era de 700, 800 pesos oscilado. Luego vino el pago por resultado y se incrementó. Ahora el promedio es 1.500, 1.700. Y yo pienso que se ha ido incrementando, vaya, no cubre, como le explico, las necesidades, pero se ha visto un incremento paulatinamente en el salario. Podría haber sido más, pero nosotros dependemos mucho de las materias primas importadas. O sea, que en nuestro país no se fabrica ningún tipo de material de este tipo. Tiene que ser importado y las limitaciones de los últimos años han sido muy difíciles. Si bien las experiencias de los trabajadores de las empresas de automatización integral y de bebidas y refrescos hablan de los beneficios, lo cierto es que el diseño y la aplicación de los sistemas de pago no estuvieron exentos de distorsiones e inconformidades. El hecho de que no existen en muchos lugares los normadores, o sea, para hacer normas de trabajo actualizadas que le permitan un destajo como debe ser y no un destajo que tú lo apliques solamente para que el trabajador gane más. Una garantizaba el salario básico, otra es el salario mínimo, otra el salario escala, se ha vuelto salario básico. Siempre fue una inconformidad porque el trabajador siempre busca la manera de que si el resultado es negativo por cuestiones no inherentes a él, no se le afecte más allá de lo que le corresponde por su complejidad y responsabilidad. Realmente tiene muchos indicadores que lo limitan y es lo que ha traído como consecuencia que en ocasiones al dejar de cumplirse algún indicador no se puede percibir el pago por resultado. El incremento en la producción en muchos casos no llegó a los límites anhelados. En otros crecieron pagos sin respaldo productivo y tampoco la billetera logró abultarse todo lo que soñaron los trabajadores. Y es que en la ecuación de la productividad, estas soluciones temporales fueron solo una variable. A la empresa estatal le urgían también otras transformaciones. El salario creció en apenas 6-7 años, desde 423 pesos a 820, realmente se ha multiplicado casi al doble y no ha sido así con la producción. En Cuba hay muy poca competencia y por una parte eso limita el crecimiento de la innovación. Una empresa que está sometida a una presión competitiva mayor, estratégicamente es más propensa a innovar. La empresa, por definición, debería ser capaz de tomar de manera autónoma un conjunto de decisiones que son básicamente cuánto producir, a qué precio, cuánto salario, cuánto invertir. Esas son decisiones claves que debería tomar de manera autónoma cualquier empresa. En Cuba no sucede así. Por último, también es importante decir que las empresas los empresarios necesitan enfrentar el miedo a la quiebra. Que la quiebra es un mecanismo que obliga a las empresas a que de vuelta piensen en la innovación. Hay también un problema de tipos de cambios múltiples. La sobrevaloración que tiene el peso cubano en los costos de las empresas evita que la empresa tenga suficientes ingresos para incrementar sus salarios en pesos cubanos. El terreno, no obstante, se comienza a abonar con el grupo de medidas anunciadas para el fortalecimiento de la empresa estatal que ponen sobre directivos y trabajadores tantos retos como expectativas. También se está trabajando en función de incrementar la cartera de productos de nuestra empresa con nuevos productos para el mercado nacional, también para las exportaciones, en la formación de los precios correlacionados con los precios que se aplican actualmente y con los futuros, montando las fichas nuevas. Ya no tenemos límites de 3 o 5 salarios medios, significa que estamos llamados a un mejor comportamiento de nuestros indicadores para poder efectuar los 4 ejercicios de distribución de utilidades al cierre de cada trimestre. Tenemos previsto hacer una distribución que no sea igualitaria, que cada grupo de complejidad devengue lo que realmente merece, cumpliendo con el principio a cada cual según su capacidad, de cada cual según su trabajo. Muchas empresas pueden ir a pérdida si el resultado no se corresponde a un fondo de salario hoy que va a ser muy superior al fondo de salario con el que venían trabajando sin la aplicación de esta reforma. Y no te quepa duda de que cuando salga definitivamente la ley de empresa, uno de los temas más candentes será precisamente el tema de que la empresa tiene que tener un beneficio como empresa. Hay que salir a buscar los ingresos, hay que ser más eficiente, hay que ser más proactivo, hay que aplicar la ciencia y la técnica, hay que buscar resultados donde quiera que lo haya. ¿Está preparada la empresa estatal para asumir estos retos? Bueno, realmente nos queda mucho por hacer, pero es el único camino para lograr el desarrollo de nuestra economía. Muchas gracias.
Eliminar distorsiones en la pirámide salarial es uno de los propósitos a los que se encamina la estrategia económica y el ordenamiento monetario. Ello descansa en la celeridad y eficacia con que logren llevarse las medidas del papel a la empresa. Sobre estos temas seguiremos sacando cuentas. Cualquier persona puede tener una idea aproximada del monto que tendrán los salarios cuando llegue la reforma monetaria. El gobierno ha informado que el salario promedio crecerá 4,9 veces, pero lo que realmente me interesa ver es cómo cumplirán los salarios su misión como fuente principal de ingresos de los trabajadores. Sería el cambio más sensible en el modelo económico cubano. Junto con los salarios y la tasa de cambio, se transformará el sistema de precios. Otro tema sobre el que vamos a sacar cuentas en próximas semanas. Nos vemos.